Mi encuentro con extraterrestres. Quinta parte. La ideología universalmente cósmica. ¿La omnicreatividad es un nombre diferente para Dios? ¿Nuestra alma es un exponente de la creatividad? El sentido de nuestra vida en el estado evolutivo actual. El campo de fuerza de la existencia humana inmaterial. ¿Puede esto llamarse alma? La advertencia cósmica de Cristo repetida. La horrible realidad de una raza condenada. Una civilización elevada es una religión evolucionada. La enseñanza religiosa es una formación mental creativa. Buenas noches a todos. Con estas palabras empecé, aquella noche, mi conversación. 8 pares de ojos inquisidores, con su fuerza hipnótica, me estaban mirando con atención. Buenas noches, Steph. ¿Has descansado? Sí, bastante. Después de comer, he descansado un poco y me ha sentado muy bien. Ahora, me siento dispuesto a todo. ¿Cuál es la situación a bordo? No muy buena. Mi mujer tiene miedo de estar sola, en estas aguas tan oscuras. Sabe muy bien que está cerca de mí, pero parece asustada. Lo comprendemos muy bien. Vuelve atrás, y dile que bajo nuestra protección está más segura que una nave en un puerto y que nuestros aparatos la tienen siempre bajo control. Ningún ser viviente puede subir a bordo sin que nosotros lo sepamos. Gracias, lo haré con mucho gusto. La trampilla de la nave se abrió y yo salí afuera para tranquilizar a Miriam. Cuando volví, claramente más tranquilo, me senté de nuevo delante de la pantalla. Todo marcha bien. Mi mujer empieza a tener confianza en vosotros, a pesar de que no esté de acuerdo sobre vuestra libertad sexual. Encuentra simplemente horrible que yo esté aquí para escuchar esos conceptos. Dile que estamos de acuerdo con ella. La libertad en la tierra es injusta y, por eso, ilícita. Cuando faltan la justicia y la eficiencia, la libertad es imposible. Pero antes de hablar de otros fines de la evolución humana, tienes que contestar a la pregunta: ¿qué es la estabilidad social? Ya lo he pensado y quisiera contestar de esta manera. Es el nivel de civilización que da a cada individuo la completa libertad de ser desinteresado. Tu respuesta es suficientemente buena para poder proseguir, pero deseamos añadir algo más. El desinterés puede llamarse creatividad inmaterial, pensar de modo independiente para mejorar las condiciones de otros. Y por eso, además, a la libertad se le pide también un determinado nivel de desarrollo espiritual, nivel moral. Y, ahora, pasemos a hablar de la ideología cósmico-universal. Esto sí que es interesante. ¿Vosotros creéis en Dios? Una raza muy evolucionada no cree, puede estar solamente convencida de algunos valores universales. Este completo conocimiento de valores puede venir explicado por el concepto de Dios, que es algo que cada uno debe determinar por sí mismo. Una amplia discusión sobre nuestros conocimientos de valores en el cuadro de esta conversación no es posible, ni siquiera lícita. El conocimiento de la estructura inmaterial del universo tendría como consecuencia la autodestrucción, a breve plazo, de una raza discriminatoria, puesto que con este conocimiento se domina el campo inmaterial de la energía que supone la materia y la vida. Terrible. Así, si conociésemos a Dios, ¿significaría nuestra muerte? La muerte eterna, Steph. La omnicreatividad es inalcanzable por una raza discriminatoria. Solo cuando habréis superado la primera ley de selección y os habréis vuelto estables, podréis, como todas las otras civilizaciones, acceder con vuestra ciencia al conocimiento más elevado. ¿Qué es la omnicreatividad? Es la fuerza que mueve el universo. Nosotros la llamamos Dios. En tu idioma, nosotros la llamaríamos leyes naturales. Vuestro concepto de Dios es demasiado estático, entumece el pensamiento creativo humano y es un símbolo de contrastes, cargado de tradiciones. Por tanto, no es útil en vuestra era. El concepto de ley natural es dinámico y estimula la creatividad humana. Nadie encuentra dificultad para añadir leyes naturales de reciente descubrimiento a aquellas notas, aunque sí pueden surgir contrastes con las tradiciones religiosas.
Es por este motivo que tenemos otra palabra derivada de omnipotens, o sea, creatividad omnipresente, o, lo que es lo mismo, omnicreatividad. Es el significado universal del campo de radiaciones inmateriales que domina el universo. Intentaremos explicar este concepto. Aquí es válida, de modo particular, la advertencia de esta mañana. Tienes que intentar entender nuestra visión, y solamente después, tienes que decidir si la quieres aceptar. La pantalla se iluminó de nuevo y apareció un enorme panorama natural, una gran porción de espacio celeste. En contraste con el azul oscuro del cosmos, estaban suspendidas miles de estrellas, de todos los grados de luminosidad, desde el resplandor blanco y deslumbrador de los reflectores, hasta aquellos puntos luminosos tenues. En el centro, estaban suspendidas, oscuras y amenazantes, algunas nubes negras de formas disparatadas, que escondían o atenuaban la luz de las estrellas, situadas detrás de estas. A los márgenes, aparecían nieblas amarillo-verdoso luminosas, que se enfundaban en sutiles estelas rarefactas. La luz de las estrellas iba del blanco al azul deslumbrante, a través de la gama cromática del amarillo y del naranja, hasta llegar a algunas grandes estrellas rojas. Algunas, proyectaban enormes halos luminosos sobre nubes oscuras, que por eso asumían extrañas coloraciones. Era como si una mano potente de artista hubiese dibujado una composición de nubes oscuras, tapizadas por velos luminosos, finos como telas de araña, y hubiese previsto una iluminación de fondo, con el fin de realizar degradaciones cromáticas. El imponente panorama me impresionó profundamente. Es un trocito de la creación, una imagen de nuestra Vía Láctea, y es una de tantas de las cuales, nosotros los astronautas, nos confiamos. No es nada en comparación a la infinidad del cosmos. Es una fracción de la concentración de materia de la nebulosa galáctica. Explicaremos en pocas palabras qué es la materia en relación a la fuerza cósmica de la omnicreatividad. Materia es masa, peso, energía reunida, una transformación de la energía inmaterial, sin peso, del campo de radiación cósmico. La transformación ocurre bajo la acción de un enorme campo de fuerzas, que crean las leyes físicas, a las cuales obedece toda la materia. Este campo se llama campo portador. Piensa de nuevo, en un aparato de radiotransmisor. La omnicreatividad envía un campo portador que mantiene los átomos, una vez creados, y crea las leyes de masa e inercia que ordenan el universo. Así, en un espacio donde no existe campo portador, ¿no existen los átomos? Así es. En tal espacio, faltan las leyes de masa y de inercia, por lo cual, un átomo se separa de otro. Pero, al mismo tiempo, desaparecerían también las circunstancias por las cuales la masa-energía puede existir como forma de transformación. Se tendría, por tanto, un retorno a la energía inmaterial en el campo portador cósmico. El átomo desaparecería sin dejar ninguna huella. ¿Cómo podéis saber con seguridad todas estas cosas? Nosotros dominamos la técnica y, después, el átomo es indispensable en el mecanismo de propulsión de las naves espaciales universales. Entonces, tendríais también que conocer a Dios. No. Nosotros sabemos qué es la omnicreatividad. Podemos no solamente demostrar su existencia, sino también aprovecharla para nuestra técnica. Así, según vuestras ideas, este mundo está controlado solamente por un sistema de leyes naturales, sin guía inteligente. No. Al contrario. El proceso genético y de conservación de este mundo, viene controlado por una inteligencia inconmensurable. Hagamos, por ejemplo, una comparación con un aparato de radiotransmisor, si bien una comparación material es siempre un poco deficiente. El campo portador cósmico es la onda portadora, frecuencia base, que mantiene la materia y asegura el orden natural. Precisamente, como en la radio, la onda portadora sirve a la transmisión de impulsos creativos, o sea, de pensamientos y sentimientos, palabras y música. La inteligencia y el amor alcanzan este mundo como irradiación inmaterial. Según nuestra terminología, como modulación del campo portador cósmico. La inteligencia cósmica es infinita. Vuestros científicos tienen la posibilidad de describir muchas creaciones naturales y el ordenamiento natural general, hasta tal punto, que pueden rellenar innumerables libros. Pero, entre las varias creaciones naturales, hay una que oscurece a las otras. Es el cerebro de un ser inteligente. La sola capacidad de registro revela un pequeño mundo en microtécnica.
Que tal volumen limitado de sustancias químicas pueda contener millones de memorizaciones y reproducirlas inmediatamente es inimaginable, así como es inimaginable la extensión del cosmos. Y esto es solamente el principio. La inteligencia humana está en condiciones de multiplicar las mutaciones disponibles y, mediante la deducción y la síntesis, añadir selectivamente a aquellas existentes, nuevas mutaciones. Puede pensar lógicamente. En nuestra ideología, hacemos una neta distinción entre parte material y parte inmaterial de la existencia humana. El pensamiento lógico, la memoria y la conciencia, son uno de los aspectos materiales. Están ligados a la materia y no elevan al hombre más allá de la materia, ni de la bestia. A este respecto, respondí. Yo creo que la inteligencia y la posibilidad de distinguir entre el bien y el mal, vuelven al hombre un ser razonable. ¿No es propio de la razón, que da al hombre el derecho a la existencia? No, Steph. Este es el quid de la cuestión. Solamente gracias al hecho de que vosotros conocéis la técnica de las calculadoras, hemos iniciado esta conversación y esperamos poderte aclarar las ideas. La razón no da al hombre ningún derecho a la existencia. ¿Por qué debería hacerlo? Vosotros sabéis que es posible hacer pensar lógicamente a un ordenador. Se pueden manipular las mutaciones de memoria disponibles y, como en el hombre, añadir selectivamente, mediante la deducción y la síntesis, nuevas mutaciones a aquellas ya existentes. Puede contestar, también, a las preguntas con exacto o equivocado, y al conocimiento con que le habéis dotado se llama programa. Con certeza, entonces, podemos decir que la inteligencia, la memoria y la conciencia son cosas materiales, y que la razón no da al hombre ningún valor espiritual. Pero, el hombre tiene una conciencia y un conocimiento natural del bien y del mal. No, yo diría que no. Hace un par de horas, te has dado cuenta que cosas, que sobre la tierra son negras, sobre Yarga son blancas. Lo hemos dicho hasta ahora. Existen, paradójicamente, hombres que en nombre de un ente supremo, o para ganarse la eternidad, matan a otros hombres. Un ambiente educativo objetivo vuelve conscientes, y a nosotros nos interesaría variar vuestros conocimientos. Nos interesa, como expertos en ordenadores, variar vuestros programas, y ello es posible, porque se trata de un proceso material. Pero, ¿el hombre no tiene alma? De alma no podemos hablar. Podemos solamente hablar de la existencia inmaterial humana, o sea, de la capacidad de creatividad desinteresada. Nota del editor a audio y video. Desde este momento los seres de Yarga le dicen a Stefan que no pueden hablar del alma, pero sin duda se están refiriendo a ella, como la existencia inmaterial humana. Creo que dentro de la misión que tenían de contactar a un hombre de la Tierra, existía la orden de no hablar del alma directamente, ellos tendrán sus razones. Esto de referirse al alma, como la existencia inmaterial humana, puede ser algo confuso, para lo que resta del capítulo. Partimos, una vez más, del ordenador que está en grado de formular pensamientos lógicos. Puede ser, más que nada, complejo, por ser capaz de un cierto grado de creatividad material, de construir fórmulas mentales útiles al desarrollo técnico y científico. Pero, no puede ir más allá. Este es el último límite de desarrollo para un ordenador, prescindiendo del hecho de que sea electroquímico, o de cuántos años de desarrollo tecnológico representa. La razón es que un sistema mental material, por definición, puede pensar solamente materialmente. La inteligencia es solamente creatividad material. ¿Cómo es posible, entonces, que el cerebro humano, material, con sus procesos mentales químicos materiales, esté en grado de creatividad inmaterial? Si el egoísmo es la característica del mundo material, el desinterés, que es el concepto opuesto, puede ser una solución del problema. Cualquier forma de vida material que lucha por su propia existencia en función de las leyes de evolución es egoísta. ¿Cuál es, entonces, el fenómeno natural que se verifica en la mente de un hombre que piensa desinteresadamente? El cerebro humano está estructurado de un modo genial, pudiendo ejecutar una tercera función. O sea, la de aparato superreceptor, con el cual puede recibir la modulación inmaterial del campo cósmico portador.
El pensamiento desinteresado de la buena voluntad es de origen puramente inmaterial, en contacto directo entre la omnicreatividad y el fenómeno creativo mental. Su voz cayó, y me dejó absorto ante el imponente panorama cósmico. No pude contenerme a preguntar, si la omnicreatividad se manifiesta así directamente en nuestra vida, ¿de dónde viene, entonces, toda la miseria que hay sobre la Tierra? ¿Por qué ha creado al hombre con la posibilidad natural de agredir a sus semejantes y de concebir armas atómicas de destrucción? ¿Por qué no nos ayuda? Tú has planteado la misma pregunta que se ha planteado la generación actual, a propósito de la separación entre cristianismo y ateísmo. La respuesta es la siguiente: porque el hombre debe ser libre. Solamente en la libertad más completa, es capaz de pensar desinteresadamente. Puede sacrificarse, no por ciega confianza o instintos naturales, sino por la predisposición espiritual, nivel mental, que se expresa en la amistad, en el amor, en la admiración, en la buena voluntad, en la compasión o en otras formas de la vida social. Este lazo entre el mundo material e inmaterial da al hombre el derecho eterno a la existencia como fin creativo de la materia. Es por eso que debe ser libre. Imagínate la situación de un niño que espontáneamente se eche al cuello de su madre y diga: tú eres la madre más querida del mundo. Si se tratara de un estímulo desinteresado, sin segundos fines, hablaríamos de creatividad inmaterial. Pero, suponte que el niño diga estas palabras empujado por otros o por un segundo fin. ¿Piensas quizás que esta declaración de amor infantil tendría valor para la madre? Evidentemente que no. No es verdadera. ¿Cuál es, entonces, el presupuesto de este tipo de creatividad? El niño debe obrar de manera totalmente independiente, sin segundos fines. De hecho, la conclusión es que solo cuando el niño es libre y obra desinteresadamente, se puede hablar de actividad inmaterial. Un hombre que no es libre, tampoco está en condiciones de alcanzar valores elevados, y tiene derecho solamente a la existencia como creación material. Una raza inteligente que esté guiada por la mano de Dios, a través de la vida, es impensable. Seríamos un teatro de marionetas, perfectamente guiados, sin disonancias captables. El hombre no podría ser desinteresado y no tendría ningún derecho a la existencia. Además, no sería feliz, porque un mundo de este tipo sería monótono. Te hemos demostrado que la felicidad humana o la alegría, derivan de la finalidad creativa del hombre. La evolución es un proceso. Un mundo estacionario, no evolutivo, sería un desierto espiritual, en el cual cada vida inteligente se aburriría. El hombre ha nacido para poder ser desinteresado, y debe ser libre, en un mundo que varía continuamente. Ha tenido que comenzar por el último peldaño de la escalera evolutiva, como animal de presa agresivo y egoísta, y debe, con su libre creatividad, alcanzar el peldaño superior, la integración cósmica. Si reprocháis al Ser Supremo todas las miserias de esta tierra, también le reprocháis el ser libres y tener la posibilidad de ser felices. Solo los hombres libres con un justo sentido de responsabilidad podrán liberarse de su lastre material, del egoísmo, del egocentrismo y del espíritu de venganza, para alcanzar la supercivilización. Vuestro problema exclusivo es el egoísmo. En vuestra terminología bíblica, encontramos la definición siguiente. El hombre está, todavía, afectado por el pecado original. El cuento de la Biblia me ha parecido el colmo de la injusticia. Tendríamos que olvidar, de una vez por todas, el mordisco dado a aquella manzana. Has preguntado por el alma humana. El mayor obstáculo a superar es la postura material y egoísta, que hace creer al hombre de hoy que vivirá para siempre. Es un ejemplo de supervalorización del individuo. ¿Cómo tenemos que decirte que un individuo tiene significado, solo cuando es parte de una colectividad humana? Intenta seguirnos, porque llegaremos a una conclusión de la misma importancia. ¿Qué es la existencia inmaterial infinita de una raza inteligente? Es la posibilidad espiritual, creativa, de gozar en el pensamiento de lo absoluto, lo eterno y lo inmutable. La capacidad espiritual es una expresión o una manifestación de la creatividad cósmica universal, que nosotros llamamos omnicreatividad. El campo portador cósmico, con sus modulaciones inmateriales, inteligencia y amor, puede ser comparado, como ya hemos dicho, al campo de un radiotransmisor, con la diferencia de que aquel campo es inmaterial, o sea, no está ligado a las dimensiones de tiempo y espacio. No tiene tiempo y es infinito.
El sistema receptor humano puede captar este campo en determinadas condiciones. La capacidad de recepción de la creación humana, o sea, del hombre, en un sistema de pensamientos, es la posibilidad espiritual de una raza inteligente. Es el aspecto más genial de la creación. El espíritu eterno e inmutable está ligado a una creación material y, por eso, evoluciona. El fin que se persigue es que las inteligencias libres e independientes puedan volverse partícipes de la omnicreatividad del amor cósmico. Para todas las razas inteligentes, en cualquier punto del cosmos, el espíritu significa lo mismo. Pero, la posibilidad de sentir en el espíritu es diferente. No entiendo. ¿Cómo puedo continuar para subsistir en una posibilidad espiritual? ¿Cómo podré saber, yo mismo, después de mi muerte, qué cosa y cómo he sido? La palabra yo mismo indica la conciencia individual. Cometes un error creyendo que tu conciencia es tuya. La tienes en calidad de préstamo y debes restituirla. La conciencia humana tiene una estructura complicada. Es un eslabón de unión entre la estructura material y la inmaterial del universo. La conciencia animal, primitiva, evoluciona hacia la conciencia final, divina. Imagínate la situación anómala de un niño que sea raptado por un grupo de gorilas. ¿Qué raza de ser encontrarás cuando el niño sea adulto? Será un hombre externamente, pero un mono, interiormente. Gritará como un mono y se comportará según las leyes que regulan la sociedad de los monos. Cuando vea a unos hombres, escapará como los monos, saltando de árbol en árbol. Se ha convertido en una bestia y, sin intervención exterior, así permanecerá. ¿Qué sería del mismo niño, si hubiese crecido en un ambiente moderno, con unos padres nerviosos? Se podría llamar Steph, por ejemplo, como el hombre que está ahora a bordo con nosotros. Comparemos ahora tu conciencia con la del mono que hubieras podido ser, tú. El primero no puede hablar, no puede formular sus pensamientos y tiene, a pesar de su inteligencia elevada, una conciencia muy baja, casi animal. Sus posibilidades imaginativas no van más allá de las del sector limitado de la selva en que vive. El segundo hombre ya empieza a desarrollar una conciencia cósmica y se da cuenta de la nulidad de su existencia sobre la pequeña nave espacial azul, que se llama Tierra, en la infinidad del cosmos. Después de estas simples explicaciones, comprenderás que no hubieras podido nunca reconocer tu yo en aquel otro hombre primitivo, pues no es la misma conciencia el yo mismo. Con la educación y una influencia ambiental, tú has recibido una conciencia completamente diferente. A este respecto, cabe preguntarse, ¿qué es exactamente la educación? Es el pasaje de las conquistas entre la generación pasada y la presente. Los primeros hombres han aprendido a hablar, a encender y usar el fuego y, sucesivamente, a escribir. Y así se pueden enumerar, a través de los siglos, todos los descubrimientos e inventos, los ordenadores, los cohetes y la energía atómica. Podemos mencionar todas las opiniones económicas, sociales, filosóficas y teológicas, y todos aquellos factores que determinan la formación del hombre moderno. Lo que el hombre moderno ha alcanzado es debido o debe imputarse al capital mental que todas las generaciones, a partir del primer hombre, han encontrado. Estas viven en el futuro como un aspecto de la conciencia de la nueva generación. ¿Qué es el capital mental, por el cual las generaciones se perpetúan? Es la posibilidad de creatividad innata, en el hombre viviente. Está representado por el pasaje de la vida de padres a hijos, de educadores a alumnos, de los artistas a sus admiradores, de los inventores a su técnica. Esta representación, no obstante, debe ser proyectada a mayor escala, y más, precisamente, sobre toda la comunidad humana. La primera conclusión es la siguiente. Comunicación técnica y ciencia estimulan el crecimiento de la conciencia de una raza inteligente, hasta alcanzar la conciencia cósmica final. Es una construcción en la que cada individuo contribuye con su propia creatividad. La segunda conclusión es que el valor individual, la piedra de construcción que cada hombre aporta como tributo, es solamente aquella parte de su capacidad creativa que él mismo ha alcanzado de cuanto ha recibido de la educación. El resto de su conciencia se debe a los demás. Así, según vosotros, cada uno es creativo en un campo o en otro. Cualquier ser pensante quiere, de vez en cuando, realizar algo en sus condiciones de vida o en las de otros, y, por eso, es creativo.
Así, una ama de casa que quiere crear un ambiente íntimo para su familia es creativa. Podrías llamarlo la huella del tiempo, que cada hombre deja en la postura mental de la generación viviente. Cualquier expresión de creatividad tiene valor eterno, inmaterial. En torno a un planeta habitado aletea, como un velo invisible o atmósfera, la capacidad total de creatividad, insertada en el ser viviente. Es la atmósfera de la conciencia. Esta determina la postura mental de los jóvenes que creen en el esquema de su comportamiento. Ahora, podrás entender mejor nuestra preocupación sobre el nivel mental y sobre la educación de nuestros niños. La unión de inteligencia, carácter, preparación y experiencia es ley de vida que debemos impartir. Es la inmortalidad de nuestra raza, que debemos transmitir de generación en generación, en la que todos los hombres, substancialmente, se perpetúan. Hasta ahora, hemos hablado del aspecto extensivo de la conciencia, sin preocuparnos de los aspectos cualitativos necesarios para conseguir una conciencia divina. La esfera de la conciencia está constituida por dos especies distintas de creatividad, una material y otra inmaterial. La primera está conexa a la tierra y a la materia. Está orientada hacia el conocimiento material o hacia el yo material. Estimula el egoísmo, el egocentrismo y la supervalorización. Se expresa por la importancia de la posesión, del poder y del sexo, y crea la miseria sobre este planeta. Un egoísta quiere dominar. Por eso, estimula los contrastes individuales y las diferencias de valor entre los hombres. Continúa viviendo en la miseria, en la injusticia y en la ausencia de libertad que ha creado en su vida. Su capacidad creativa permanece, con esa especie de perpetuidad provisional, en la generación viviente, como postura mental injusta. Según vosotros, ¿no debería existir un verdadero castigo? Esta falta de punición contrasta con mi sentido de justicia. ¿Cómo explicáis, entonces, las palabras de Cristo, cuando habla del juicio final? Si uno quiere clavar un clavo en la pared y se hace daño en un dedo, sufre la desagradable consecuencia de su comportamiento. Pero, no se puede decir que ha sido castigado por no saber clavar un clavo. El derecho cósmico no reconoce la punición o castigo, pero prevé rígidamente las consecuencias del comportamiento humano. Y éstas no fallan. El egoísmo se castiga solo. ¿Y de qué manera? Todas las generaciones precedentes viven en vosotros, como aspecto personal directo. Son una parte de vuestro yo, y participan, también, de todas las miserias de esta tierra, como vosotros participaréis de todas las miserias en el futuro, y así sucesivamente. Se podría casi hablar de una reencarnación colectiva o de la resurrección de que Cristo os ha hablado. Un mundo que conoce solamente la creatividad material, se destruye. En el Evangelio, Cristo, a propósito del juicio final, menciona la posibilidad de la integración cósmica de la raza humana. Pero, también, las consecuencias de un comportamiento injusto. ¿Quién será invitado con las palabras? Venid, benditos de mi Padre, y recibiréis el reino que os ha sido preparado. La invitación va destinada a aquellos, de los cuales, Él podrá decir, tuve hambre, y tú me diste de comer. Tuve sed, y tú me diste de beber. Era extranjero, y me acogiste. Estaba desnudo y me vestiste. Estaba enfermo, y me curaste. Estaba en prisión, y tú me visitaste. Ya que todo lo que has hecho por el más humilde de mis hermanos, lo has hecho por mí. ¿Entiendes, ahora, qué significan esas condiciones, en realidad? La extraña voz mecánica, compuesta de palabras entrecortadas, elaboradas maquinalmente, repitiendo el texto bíblico, había dejado entrever una reproducción original de un sacerdote, y había causado un gran impacto. Me miraba fijamente, y yo empezaba a comprender lentamente. Entonces, la respuesta surgió de mí, espontáneamente. Entiendo lo que queréis decir. Sin metáfora alguna, Cristo describe la ética de una civilización elevada. Nada de hambre y sed, nada de ricos y pobres, nada de extranjeros o prisiones, y todos los enfermos curados, en el mejor de los sentidos, como vosotros me habéis demostrado que es posible. Pero, Cristo no menciona la posibilidad. En un mundo sin esta ética elevada, el desarrollo tecnológico escapa de las manos y es objeto de caos y destrucción. Llegará el momento en que un grupo de seres agresivos estará en condiciones de preparar un arma, que podrá destruir al género humano de un solo golpe. ¿Qué da a entender Cristo con las palabras? Fuera de mí, malditos, id al fuego eterno?
Él da a entender la posibilidad de que la raza humana sea extinguida, aún antes de que la integración cósmica haya sido alcanzada, y dice que esto sucederá por culpa colectiva, por una postura mental injusta. Tuve hambre, y no me diste de comer. Estuve en prisión, y no me visitaste. La destrucción total en una guerra atómica es, en sentido literal, el fuego eterno de los condenados. Con el último hombre, desaparece la humanidad entera. La capacidad humana creativa se perpetúa, entonces, como existencia eterna inmaterial, en torno a esta tierra, sin fin y sin perspectivas. No encontrará ya más unión con la omnicreatividad, pues la evolución humana ha hallado su fin. No se hablará nunca más de la epopeya de los hombres. En algún lugar del cosmos, delante de ti, en la pantalla, un espléndido planeta trazará su órbita alrededor de su sol, vacío y abandonado, y ya no habrá más llanto y crujir de dientes. Una señal espantosa, una tumba de una raza condenada que no ha querido acoger la ética de una civilización superior. Estas son las terribles consecuencias de un comportamiento injusto. Vosotros estáis jugando irresponsablemente con la muerte eterna. Se hizo un largo silencio. Había quedado muy impresionado por esta dramática advertencia, por este encuentro con una supercivilización del espacio. Me preguntaba, asombrado, si tendrían verdaderamente razón. Vuestra advertencia me satisfará, solo si me calarais mejor el punto de partida, o sea, la relación existente entre el alma humana o facultad intelectual y el hombre. Solo el hombre mismo, con su pensamiento lógico, podrá concretar nuestra advertencia. Ahora, más que nunca, hacen falta hombres reflexivos y objetivos, que se interesen por estos problemas extremadamente importantes. Cristo ha dicho expresamente que el Padre Celestial es un Dios de vivos y no de muertos. La Biblia no habla en ningún pasaje de ir al cielo. Pero vosotros participaréis en el futuro de un nuevo cielo y de una nueva tierra, de una creación ulterior. Y este fin es, precisamente, lo que queremos aclarar en nuestra conversación. La estabilidad social no es otra cosa que un cristianismo evolucionado. Si tenéis razón, y si la estabilidad social es el único medio de salvación para nosotros, entonces, ya os podéis imaginar que la raza humana no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, y que, en este momento, estáis hablando con un representante de una raza condenada, que no ha querido seguir las enseñanzas de Cristo. En tal caso, el cristianismo ha fallado clamorosamente. No obstante, os responsabiliza frente a nosotros. Vosotros, de hecho, podrías fácilmente contactar con nosotros para demostrarnos de manera evidente que somos unos idiotas. Pero, para vosotros sería una tontería hacerlo de golpe, frente a la opinión pública, en la medida oportuna. Estás entrando en el campo de la ética de las relaciones interplanetarias, donde es aún más difícil entender las relaciones humanas. Hablaremos más tarde de ello. Tu descuido se ha transformado en un profundo pesimismo. Te vas de un extremo a otro. Continuando nuestra conversación, no era eso lo que queríamos decir. Esperamos conducirte a situaciones más optimistas. La segunda componente de que consta la esfera de la conciencia, es la creatividad inmaterial. Es el pensamiento independiente que busca lo divino. Así, un deseo absoluto y eterno se orienta a la búsqueda de contactos con Dios, a la búsqueda posible de captar para la conciencia la omnicreatividad. No debes perder nunca de vista, que todo gira alrededor del nivel mental. En la cabeza de todos los hombres, en la esfera de la conciencia, se perpetúa la humanidad entera, que sobrevivirá mientras haya seres pensantes. El problema que se plantea es, cómo debe alojarse en todas las cabezas la facultad de manifestación del espíritu universal, la aspiración al desinterés. En pocas palabras, la creación de un nivel mental estable. La característica del desinterés es la estabilidad mental de un individuo, su sabiduría y su experiencia invulnerable de felicidad. Te hemos explicado ya cómo debe desarrollarse. El principio inevitable es una estructura comunitaria social, para liberar al nivel mental de influencias materiales. Si la libertad, la justicia y la eficiencia son llevadas hasta las últimas consecuencias, entonces, la aspiración al desinterés se extenderá como una mancha de aceite en el agua. Cuando todas las cabezas busquen la gran aventura de la vida en la experiencia de la omnicreatividad, entonces, se obtendrá una nueva y potente esfera de conciencia, la esfera existencia omnicreativa.
Esta, que llamamos esfera, es el eco de la divinidad, donde se perpetúa cada acto y pensamiento desinteresado. Son todas las facultades intelectuales, las que han contribuido a una postura mental desinteresada, las que han desarrollado un elemento de modo social y un sentido de ofrecimiento. Podrías comparar la esfera a un potente sistema central de antenas, que amplifica las señales omnicreativas y las envía sobre cada individuo. Está prácticamente constituida por la facultad intelectual individual y la facultad de resonancia, unidas ambas a la divinidad. La capacidad receptiva va en aumento y siempre más amplificada por el potente reflector, esfera, en donde todas las generaciones precedentes han colaborado. Cada hombre tiene en esta construcción las mismas posibilidades que los mejores científicos y que los hombres primitivos. Es necesaria la postura mental adecuada, que deriva de la finalidad libremente elegida. Pero, según vosotros, nuestra alma es solo un pequeño elemento de creatividad inmaterial, que nosotros hemos recibido como prestación en vida. Me parece tan insignificante algo tan fragmentario, que no creo pueda hablarse de una existencia efectiva. Conceptos, como grande y pequeño, presuponen dimensiones de tiempo y espacio, que en la estructura inmaterial del universo no tienen consistencia. Cuando hables de facultades intelectuales, debes aprender a pensar, sin tener en cuenta las dimensiones de tiempo y espacio. Muy importante es el problema que se plantea, si las facultades intelectuales se han desarrollado hasta alcanzar una existencia independiente esencial, aunque sea fraccionaria. Una fracción de infinito es siempre infinita. La conciencia individual en una civilización elevada es el resultado de toda la creatividad que ha determinado su formación. Así, un egoísta se perpetúa en una postura mental egoísta de otros, como aspecto directo de conciencia, y aparece de nuevo, cuando la posteridad recibe los frutos amargos del egoísmo. Inversamente, un altruista está de nuevo presente, cuando la posteridad prueba la alegría del desinterés. Un hombre se perpetúa en su creatividad, mientras haya seres pensantes. La creatividad material, sin embargo, no podrá nunca alcanzar a la meta final de la evolución humana. Será siempre rechazada por las regiones evolutivas más elevadas, y el aspecto de conciencia de todos los egoístas vendrá relegado a unas vías muertas. El egoísmo acaba siempre siendo barrido del cerebro de la generación viviente, y existen dos posibilidades de que así sea. La primera es la autodestrucción de la raza, por la cual desaparecen los sistemas cerebrales vivientes. La segunda posibilidad es la destrucción del egoísmo, a través de la selección educativa y matrimonial. También este segundo punto puede ser para vosotros de difícil comprensión. Partimos de un mundo socialmente estable, donde los hombres viven con seguridad de existencia ilimitada y plena libertad. La única selección posible debe ser a nivel mental. ¿Qué es lo que debe transmitirse? ¿Cómo se concilian la limitación de libertad y la presente responsabilidad de traer al mundo niños y educarlos? ¿Qué es lo que debe perpetuarse? Desde luego, no los egoístas, ni los aventureros o piratas del sexo, sino solamente los hombres y mujeres justos y merecedores. La ciencia médica debe alcanzar un nivel tal, que domine las leyes de la herencia biológica hasta los límites. Además, la selección matrimonial se orientará hacia la inteligencia, el carácter y, también, la belleza física. Si este proceso se prorroga un tiempo suficientemente largo, el egoísmo desaparecerá de tal modo que la especie podrá alcanzar la integración cósmica. De esta forma la pizarra mental de cada recién nacido será cubierta completamente por la creatividad inmaterial. ¿Dónde está, entonces, la creatividad material? ¿Dónde ha ido a parar el egoísmo? ¿Qué ocurre con la fuerza anímica de todos los egoístas, que han sido millones o, quizás, miles de millones sobre el planeta, y que, normalmente, se habrían perpetuado en la generación viviente? Han desaparecido. Se han arrojado al abismo de la muerte eterna. Un proceso cruel, pero sin elección. Pues, de otra forma, el egoísmo empujaría a la especie entera hacia la muerte eterna. Te lo explicaremos en vuestro lenguaje bíblico. La esfera es la completa facultad humana de amar cristianamente, desinteresadamente. Es Dios mismo quien se manifiesta en el hombre, como postura mental estable. Cuando decimos que la esfera destruye la postura mental egoísta, donde todos los egoístas se perpetúan, significa que Dios mismo dice:
Fuera de mí, malditos, id al fuego eterno. A los hombres que se perpetúan en la esfera él dirá, venid a mí, benditos. ¿Entiendes, ahora, que divulgar el egoísmo no conduce a nada y que no puede competir con un idealismo utópico? En efecto, cada vez me convenzo más de que tenéis razón, lo cual me deprime. Si no nos ayudan, ¿quién lo hará? Mucho me temo que para nosotros, todo esto es inalcanzable. ¿Posponer el propio yo al interés común? Me parece imposible. No es exacto, Steph. Tú infravaloras las fuerzas de buena voluntad presente y activa en la Tierra. Además, hay muchas razas que han alcanzado la supercivilización. ¿Por qué no vais a poder vosotros? Para alcanzar la estabilidad social, necesitáis solamente conocer el fin de la evolución humana. ¿El fin de la evolución sería, entonces, la inmortalidad cristiana? No, me parece una postura religiosa. No, en realidad, es una postura social. El hombre debe alcanzar la unión con la omnicreatividad, mediante un desarrollo social final y razonablemente considerado. La ideología universal formula y juzga esta finalidad y valora el conocimiento del bien y del mal, en función de dicha finalidad. No pretende ser una fe de vida o religión. Se encamina hacia la búsqueda y la formulación legal, dentro del ordenamiento natural, y no conoce el estancamiento de normas o dogmas, pues están en continuo movimiento. La formulación de la estructura inmaterial del universo, omnicreatividad, ofrece a cada individuo, al menos inicialmente, posibilidades prácticamente ilimitadas de interpretación propia. De este modo se avendrían cristianos con budistas y con los partidarios de otras religiones, así como con los ateos. ¿Por qué la palabra inicialmente? El desarrollo científico, en continua evolución, restringe los límites de interpretación individual. Tarde o temprano, se analizan todos los detalles de la estructura inmaterial. Pero, para vosotros queda aún subsistente toda la libertad de interpretación. Inicialmente, la ideología universal debe tener una enorme capacidad de absorción, a través de orientaciones de pensamiento. El tiempo supera automáticamente las diversas interpretaciones. Por eso, no son importantes. Además, una creencia útil no debe ser nunca violada. Sería una discriminación grosera. Los individuos insociables deben dejarse de lado, en la medida que sea posible. Os falta la modestia y la sabiduría para entender que ninguna ideología o religión pueden tener la pretensión de exactitud o de verdad. Solo el saber que todos vosotros recorréis un sendero largo y tortuoso hacia la integración cósmica, cada uno por un lado, puede vencer este contraste. Es la arrogancia, la que os mantiene separados. Sobre vuestro planeta, ¿cómo habéis divulgado este conocimiento? Quiero decir, el conocimiento necesario para introducir la integración universal. En Yarga, en la fase inicial de estabilidad social, existía un grupo filosófico que batalló con las discriminaciones. Podían acceder tanto hombres como mujeres, con un cierto nivel mental. El acceso iba prometiendo una cierta especialización científica, sin consumir una renta superior a la media del grupo que trabajaba. ¿Por qué esta limitación de renta? Este grupo dirigía la evolución de los yarganos, y aspiraba a hacer desaparecer todas las discriminaciones mediante el mejoramiento del nivel mental. Aspiraba, también, a nivelar los salarios, y decidió dar ejemplo, limitando el propio consumo al nivel medio. El excedente de las rentas individuales fue destinado a amortizar los costes de su enorme organización. Así, en realidad, eran como sacerdotes. El concepto es similar. Pero, nosotros, ahora, los llamamos instructores de civilización. Y, además de ejercer su sacerdocio, ¿deben también trabajar? Por supuesto. En los ratos libres, quieren ser creadores inmateriales. La misión del grupo consiste en arrastrar a todos los demás. Por eso, deben, en primer lugar, ejecutar su deber social. Así por ejemplo, a un artista le negamos la prerrogativa de poderse dedicar solamente a la creatividad. Allí cada uno debe contribuir a la producción del bienestar. Cada uno desea ser creativo, y todos deben contribuir y tener las mismas posibilidades. ¿Qué tipo de funciones religiosas se desarrollan en Yarga? Cultivamos solamente la civilización, y lo hacemos durante reuniones, que llamamos ejercicios mentales.
Este grupo comprende a casi todos los científicos y dirigentes de nuestro aparato estatal. Tenemos así, una selecta gama de expertos en cada campo. El entrenamiento mental está caracterizado por dos conceptos: la variedad y el cosmopolitismo. Cada reunión es diferente. Tenemos pequeños grupos de debate y reuniones en masa, que se celebran al exterior, bien durante un paseo, o alrededor de una fogata, o bien alternando con proyecciones cinematográficas. La reunión se inicia siempre con una disertación por parte de un científico. El número de argumentos es literalmente limitado. Invitamos, de vez en cuando, a un artista, astrónomo, psicólogo, etc. Después de la disertación toma la palabra el director del coloquio, y comenta todo lo que se ha debatido acerca de nuestra sociedad, de nuestras relaciones humanas, o estimula nuevas posibilidades creativas. Cada reunión es diferente. No se sabe nunca, de antemano, lo que ocurrirá. Pero, ¿y la oración y el coloquio con Dios? Deberías comprender que el Dios que buscáis, está presente en vosotros mismos, en cada buena acción y en cada pensamiento desinteresado. Entonces, comprenderíais que si los hombres están reunidos, con la intención de buena voluntad, las discusiones no son más que un coloquio con la omnicreatividad. ¿Acaso Cristo no os ha dicho que Él estaría presente, cuando os reunierais en su nombre? Me deshinché completamente. En realidad, queréis hacerme entender que la religión es algo ya superado. No, Steph. Queremos solamente hacerte comprender que el cristianismo, como se entiende y vive aquí, está fuera del tiempo. Ha llegado el momento de reconocer que la enseñanza de Cristo debe traducirse en normas de civilización, y que Él ha querido crear un nivel mental estable, con el fin de prevenir la autodestrucción. Entonces, vosotros reconocéis que la doctrina de Cristo es justa. Por supuesto. La doctrina era justa, pero vosotros la habéis transformado en errónea. Por la idea universal, es justo solamente lo que está orientado hacia la evolución humana. Mañana, cuando sepas lo que es la integración cósmica, comprenderás, por ejemplo, que algunas de vuestras doctrinas, tales como el budismo o el propio marxismo, tienen finalidades más afines al auténtico cristianismo, que el espíritu de las enseñanzas cristianas. Por hoy, hemos terminado. Reflexiona sobre todo cuanto se ha dicho. Pero, procura descansar bien, para que mañana puedas disponer de una buena capacidad receptiva. Buenas noches.